Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Una vez más, agradecemos al Señor la bendición de poder llegar a sus grupos pequeños a través de este estudio. En esta quinta semana estamos estudiando la renovación de nuestras relaciones interpersonales. Es un tema por demás interesante, ya que tiene que ver con la salud de la familia, tiene que ver con nuestra salud personal, tiene que ver con nuestra salud congregacional y aún tiene que ver con nuestra salud laboral. La vida humana fue diseñada por Dios para que el hombre finalmente no viviera en soledad. Está comprobado que una persona, si no tuviera amigos, sería una persona que viviría tremenda infelicidad. Se ha descubierto que las personas que son de edad avanzada son felices cuando tienen relaciones interpersonales sanas con los hijos, sanas con las amistades, sanas inclusive consigo mismo. Y hermano, yo diría que también sana la relación cuando es con Dios. Pero lamentablemente tenemos que reconocer que a lo largo de la vida pues sufrimos a través de relaciones interpersonales desilusión, en algunos momentos rechazo, en otros sufrimos a lo mejor un abandono emocional, pasamos por experiencias dolorosas como el luto. Hay diferentes tipos de luto en el sentido que respecto al dolor, ¿verdad que no es lo mismo cuando muere un padre, una mamá, que cuando muere un hijo? Hemos también experimentado momentos difíciles con amistades quizás que nos fallaron o que quizás nosotros les fallamos a ellos. Y toda relación vamos a recibir y vamos a dar. Y la relación cuando es sana pues nos va a ayudar positivamente, pero cuando la relación tiene por allí un fuerte rasgo de dolor, de sufrimiento, la relación interpersonal puede marcarnos de una manera muy particular. Lo triste de todo esto es que podemos ser cristianos de años, vivir en una comunidad de cristianos y darnos cuenta que no somos sanos del todo, que nos cuesta inclusive trabajar e interactuar con otros cristianos, con familias cristianas. Tenemos a veces nuestra forma muy particular de pensar, inclusive a lo mejor somos o tenemos algunos prejuicios que nos impiden integrarnos correctamente a la iglesia. La Biblia por demás hace énfasis en las relaciones interpersonales. De hecho, la relación más importante que usted y yo deberíamos construir es la relación personal con Dios. Dios es una persona, al fin y al cabo, entonces tenemos que conectarnos emocionalmente con el Dios que hoy sabemos que nos ama. Tenemos que comprender cómo piensa a través de la Biblia. Tenemos que permitirle que Él se muestre en nosotros para que nosotros podamos también mostrarnos a Él de una manera transparente, honesta. Haciendo referencia al libro de Ruth, como antecedentes a esta historia, ustedes saben que Noemí y Elimelech, el esposo de Noemí, salen de la tierra de Israel y van a vivir a las tierras de Moab o de los moabitas. Dice la escritura en el capítulo 1, dice que en aquellos días gobernaban los jueces. Entonces, si nos remontamos allí al libro de Jueces y analizamos por ahí por el capítulo 2, nos dice que cada quien vivía como mejor le parecía. Y no estamos muy lejos del tiempo de Jueces a lo que estamos viviendo hoy, o un relativismo, cada quien vive como mejor le parece. La narración bíblica nos dice que hubo una situación difícil. Si repasamos algo del tiempo de Jueces, había inseguridad, les robaban los madianitas, los invadían y les tomaban sus cosechas.
una carencia, una decadencia espiritual en la vida del pueblo, porque el pueblo de Dios se volvió a los Baales. Tremendamente la situación espiritual, familiar, y Elimelech y Noemí salen a buscar mejor suerte a la tierra de Moab. Dice la palabra que tenían 2 hijos, llegaron a Moab y que muere estando allá en la tierra de Moab. Muere Elimelech, marido de Noemí, se quedó ella con sus 2 hijos, escuche bien, los hijos se casan con mujeres moabitas, más adelante también los hijos mueren, y el estado espiritual y emocional de Noemí, ella se declara como una mujer en amargura por causa de Dios. Sin embargo, podemos ver que la relación de Noemí con sus nueras era una relación positiva. Noemí era una suegra amada. Esto nos habla del carácter de Noemí, cómo fue como suegra, de su testimonio, pero también nos habla del carácter de las nueras, de cómo querían ir con ella cuando Noemí trata de regresar allá a la tierra de Israel. Habla del valor, del amor que ellas le tenían, porque no la querían dejar sola. La historia nos narra aún más que Ruth decide no abandonar a Noemí con una declaración que me parece por demás hermosa, cuando dice Ruth: tu Dios será mi Dios y nunca te dejaré. Relaciones interpersonales sanas van a favorecer la personalidad del individuo, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero preguntémonos, primer punto, el por qué y el para qué de las relaciones interpersonales. ¿Qué es una relación interpersonal? La relación interpersonal es una asociación entre 2 o más personas que se unen, que se procuran basados en diferentes motivaciones o razones. Pueden ser por cuestiones sentimentales o emociones afectivas. Puede haber intereses y actividades comerciales, sociales, o pueden ser cuestiones de afinidad cognitivas, afinidades espirituales, inclusive de propósito. Las razones son diversas. Ahora, las relaciones interpersonales estamos rodeados de relaciones interpersonales en el matrimonio, relaciones interpersonales entre la familia, estamos rodeados de las relaciones laborales, amistades, y así también en las comunidades espirituales y sociales, y como dije al principio, la relación entre Dios y el hombre. Así que son importantes. Lamentablemente, a veces los cristianos tomamos la postura de aislarnos, de no tener conexiones significativas a nivel iglesia, a nivel familias entre la iglesia, a nivel entre hermanas o entre hermanos dentro de la congregación. ¿Por qué las necesitamos? Porque en el diseño de Dios, según nos expresa Génesis 2:18, dice la palabra de Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Así que tenemos necesidad de estas conexiones. ¿Recuerdan ustedes cómo estaba Elías cuando se fue huyendo en medio de la situación a esconderse solo en una cueva? Usted escucha la narración de él en cuanto a: no, Señor, ya nada más quedo yo. Estaba triste, temeroso, deprimido. Tenía una imagen totalmente tergiversada de lo que representaba la presencia de Dios y lo que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos las relaciones interpersonales? Bueno, hay 6 dimensiones que podríamos comentar y que creo que son importantes en su momento. Las relaciones van a ayudar en la parte del ser interior en cuanto a la autoestima. Su autoestima en una relación interpersonal puede ser favorecida o puede ser dañada. Cuando hay un beneficio, nuestra autoestima se fortalece sanamente. Cuando la relación, noviazgo, por ejemplo,
La relación en una familia que es disfuncional, donde existe la violencia, donde existe la crítica, la burla, va a dañar la autoestima de la persona. Así que será nuestra responsabilidad o su responsabilidad poder descubrir cómo está su autoestima. ¿Es baja? ¿Es sobreestimada? ¿O siente usted que está equilibrado en la manera de aceptarse, en la manera de amarse, en la manera de valorarse? Usted lo puede medir, por ejemplo, qué tipo de personas la desesperan o lo desesperan. ¿Con qué tipo de personas le cuesta trabajo conectarse finalmente en la vida cotidiana? ¿Batalló usted o batalla, por ejemplo, con el tipo de gente que es, vamos a usar el término, que nos echa carrilla? Hay gente que es no solamente carrillenta, pero a lo mejor es carrillenta burlona. Y a lo mejor no todos estamos preparados para un ambiente como este, ¿verdad? Sobre todo cuando, insisto, tenemos una autoestima lastimada. La segunda parte es que las relaciones me van a ayudar a mi identidad en cuanto a mi personalidad y mi carácter. El carácter tiene que ver precisamente con la combinación de su temperamento y las actitudes que usted ha desarrollado a lo largo de su vida. Obviamente, con base a los principios que usted va construyendo o aceptando. Algunas veces los principios que tenemos no son totalmente correctos. Imagínese a alguien que piensa así: a las mujeres ni todo el dinero ni todo el amor. ¿Se puede imaginar un hombre, un esposo que piensa así en casa? Muy bien. La segunda parte tiene que ver con nuestra personalidad. Y la personalidad tiene que ver con su comportamiento, es decir, lo que usted es, pero ahora dejándolo ver delante de los hombres. ¿Qué tipo de comportamiento usted puede observar entre la gente? ¿Verdad que hay gente que es extrovertida, por ejemplo? Hay gente que es introvertida. ¿Dónde empezamos a tener una autoestima correcta? En la familia, según la dinámica de la familia, nos va a favorecer o desfavorecer el autoestima. Pero las relaciones interpersonales, en tercer punto, nos van a ayudar para la adaptación e integración a la vida social. Hay personas que les cuesta trabajo integrarse por diferentes razones, culturales, por ejemplo. Imagínese a un Pedro que no se quería juntar y que tenía un concepto de los gentiles como inmundos. Imagínese usted pudiera dialogar hoy en día con Pedro y preguntarle: oye, ¿por qué me dices inmundo? Y que usted y yo comprendiéramos la perspectiva de lo que Pedro tenía. Un Saulo que tenía, por ejemplo, un gran celo, equivocado, por cierto, por las cosas de Dios. Pero recuerda cuando se convirtió, la gente, los cristianos, no se querían acercar a él por causa del miedo. Por eso es importante que entendamos cómo estamos interiormente. Si yo tengo temores, si yo tengo culpas, si yo tengo remordimientos, puedo sentirme inadecuado en cierto tipo de relaciones. Usted puede escuchar a veces hermanos y hermanas que de repente se alejan del Señor, andan caminando, se meten en problemas y después usted los escucha y dicen: no, es que me daba vergüenza regresar. Así que es importante la parte interna, pero también es importante la actitud con la que yo quiero integrarme y quiero relacionarme. Número 4, el soporte emocional y espiritual que puede brindarme una relación interpersonal. En la predicación el domingo pasado vimos la experiencia de nuestro Señor Jesucristo estando en el Getsemaní. ¿Cómo es que Él se dirige a sus discípulos y les habla con todo su corazón y con toda sinceridad? Mi alma está triste
hasta la muerte. Mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cómo? ¿El Hijo de Dios angustiado? Sí, porque él era hombre. Pero tenía dos de sus discípulos que eran su círculo íntimo, Jacobo y Juan. No estoy siendo ni tratando de ser elitista, pero qué tan importante es poder tener hermanos en la fe con los cuales uno pudiera abrir su corazón. Creo que es importante contar con alguien en cual podamos pedirles, ¿sabes qué? Quédate conmigo, velen conmigo, dijo Jesús. Es importantísimo contar con hermanos que en tiempo de luto, por ejemplo, en tiempo de pérdidas, puede ser la pérdida de un negocio, puede ser la pérdida inclusive de una novia, en el sentido de que la ruptura se dio. Qué tan importante es contar con conexiones significativas. Por eso, hermanos, las relaciones sirven de soporte. La Biblia se nos enseña a soportar los unos a los otros. Imagínense a un Pablo intercediendo en la vida de Onésimo. Onésimo, un esclavo de Filemón, que esa es la razón por qué Pablo escribe a Filemón. Y este hombre huyó, escapó bajo la autoridad de Filemón. La Biblia no nos dice si Filemón era injusto o no. Lo que sí sabemos es que tenía culpa, tenía miedo, porque para Onésimo regresar o ser encontrado por su amo era la muerte. Y Pablo intercede pues por amor, por gracia, y trata de interceder y mediar en el problema con Filemón. Así que en toda relación interpersonal nos va a ayudar a adaptarnos, pero también es importante que en la relación tengamos un sentido de pertenencia. Escuche bien, un sentido de pertenencia y unidad. En un equipo de fútbol puede haber jugadores en una relación de asociación, pero los intereses de cada jugador pueden fracturar la unidad de ese equipo. Los apóstoles iban por la misma dirección en un principio. 12, uno llevaba las ofrendas y el interés de él era tomar dinero de las ofrendas. 2 hermanos, Jacobo y Juan, llevaban su agenda por debajito del agua, queriendo llegar a una posición de importancia cuando llegara el momento de que Jesús llegara a ser coronado o entronizado como rey. Claro, su perspectiva era totalmente terrenal, pero cuando el resto de los discípulos escucharon la petición de Jacobo y Juan, que de hecho la hace la mamá de ellos, dice la Biblia que también ellos se molestaron. O sea que ellos también tenían intereses humanos de estar cerca en un puesto, permítanme usar la expresión, de influencia, de importancia, cuando Jesús subiera al trono en ese sentido. Así que recuerde que a través de las relaciones interpersonales uno da, uno recibe. A veces en las relaciones interpersonales se establece esta jerarquía. Considero el que está acá abajo, considera al que está acá arriba como más importante. Algunas veces hay cierta idolatría en las relaciones. Lo que diga mi líder, eso lo voy a hacer. Y eso es totalmente dañino. Esas son relaciones enfermas. En el matrimonio, cuando hay una codependencia, cuando la esposa codepende del estado emocional del marido, si el marido llega contento y ella está contenta, o el marido está enojado y ella está triste, aquí hay una codependencia. La manera correcta es esta. Así es como debiéramos tratarnos como hermanos, vernos, actuar y aceptarnos, relacionarnos. No así, no ver a lo mejor al revés al hermano, donde tú te sientes superior al otro hermano, porque tienes mayor capacidad económica, porque conoces más la Biblia, porque has dado clases aquí, porque tienes un negocio. Cuidado con las relaciones interpersonales, la actitud con la cual participamos. Como dijimos al principio,
Toda relación interpersonal va a traer un sentido de plenitud, un sentido de felicidad al individuo. Imagínense un padre de familia que tiene relaciones de amor con sus hijos, que lo ven con respeto. Ese hombre se siente pleno. Una esposa que se siente valorada, amada, aceptada por el esposo y por los hijos. Esa mujer es una mujer estable, feliz. Entonces, vamos a cuidar nuestras relaciones interpersonales. Quiero compartirles un principio de sanidad que está ahí en sus notas. Para construir amistades verdaderas, necesito aprender a amar como Jesús lo hizo. Si no amo correctamente en la relación interpersonal y todo lo baso en un interés, en una conveniencia, en un sentido te doy, me das, entonces eso es egoísta. Pero cuando está basada en el amor, escuche bien, me recuerda el tiempo de niñez. ¿Recuerda usted cuando sus hijos, bueno, el hijo de un hermano, de una hermana, ya sea en la carne, sobrinos o lo que sea, o a veces vecinos? ¿Recuerda usted cuando los niños se enojaban, se peleaban y que lo hacía llorar uno al otro y ahí venía llorando a la casa? Mamá se enojaba, a lo mejor después salía a reclamarle según el grado a la vecina y pasada media hora los niños andaban otra vez juntos, jugando, divirtiéndose y las madres todas así entrampadas. Ojalá tuviéramos un corazón como el de los niños para poder perdonar lo más rápido que se pueda. De este principio podemos establecer otras 3 verdades importantes. Para ser un verdadero amigo se necesita ser transparente y honesto. ¿Lo es usted? ¿Es usted transparente con sus compañeros? ¿Se muestra usted amigo en ese sentido? Ahora, déjeme decirle, con estas 2 cosas que acabo de decir, ser transparente es hacerse vulnerable. Jesús fue vulnerable. Segundo, en toda relación de amistad verdadera se tienen que superar los altibajos. Se pueden superar los altibajos. Cuando uno tiene una verdadera amistad, hermanos, cuando uno aprecia, cuando, insisto, va más allá del que tú me das, yo te doy. Cuando empezamos a tener relaciones de amistad, de amor, de aceptación, de esto que estamos diciendo, de valoración, seguramente va a haber diferencias. Seguramente va a haber momentos en que no estamos en las mejores condiciones. No dijimos aquella expresión con el mayor respeto. Mi reacción ante el comentario fue impulsiva, a lo mejor enojo y exploto. Pero la amistad verdadera, escucha bien, nos ayuda a superar los altibajos. Viene a mi mente la amistad de Jonatán y David. Qué difícil ha de haber sido para Jonatán saber que su papá aborrecía, quería matar a David, pero él apreciaba a David y lo veía como un amigo. A pesar, fíjese bien, del pecado de su padre, Jonatán fue un joven honesto que valoró la amistad del rey David. Así que pensemos cómo estamos siendo nosotros. Toda relación de amistad implica que necesito invertir parte de mi vida. Usted no puede suponer que es amigo de alguien y no tiene tiempo para visitarlo. No tiene tiempo para una llamada. ¿Cómo está usted, hermano? Hermano, te saludo, no te he visto en el templo. Si usted dice que es amigo, hay un principio bíblico. Hay que mostrarse amigos, dice la palabra. En todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para el tiempo de angustia, dice Proverbios 17:17. Y en Proverbios 18:24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, pero hay amigo más unido que un hermano. Escuche bien, el mejor amigo que tenemos se llama Jesús. ¿Qué beneficio le dábamos a Jesús? Si me remonto al Nuevo Testamento, la palabra dice y describiría a usted y a mí en los tiempos de Jesús, publicanos, pecadores, cortesanas, etc. Y usted sabe que cuando uno se junta con personas
de esta naturaleza que no tienen un buen testimonio, generalmente somos descalificados también. Pero nosotros no le aportamos nada a la relación. Que dijéramos, yo le voy a dar algo a Dios, le voy a dar algo a Jesús. ¿Qué le puedo dar con un corazón imperfecto, egoísta, altivo, a veces medroso, timorato? Hermanos, Jesús no solamente nos perdonó y nos amó, pero dice, ya no los voy a llamar mis siervos, los voy a llamar mis amigos. Valore la amistad de Jesús. De veras, vale la pena tener a Jesús como el mejor amigo. O como en todas las cosas, no seamos como Pedro, no lo neguemos, no seamos como Saulo, no lo persigamos, etc. Punto número 2. ¿Cuáles serían unas características de una buena relación interpersonal? ¿Cómo sé yo que en mi relación de noviazgo es una buena relación? Bueno, pues hay algunos elementos que debes tú considerar allí. Primero, recuerda, así como salimos del cascarón familiar con esa disfuncionalidad, sea inseguridades, sea autosuficiencias, sea estabilidad emocional, etc., así vamos a entrar en cualquier relación. Entonces imagínense un novio o una novia que de repente le dice al muchacho o a la muchacha, según el caso, le dice, ¿sabes qué? No me gusta que salgas con Esther. No me gusta que te juntes con fulanito de tal. Habla de la inseguridad que tiene ese novio y esa novia. Triste es cuando a veces inclusive, no, es que mi novio no quiere que yo vaya a las reuniones de jóvenes. O mi novio no me deja juntarme con X compañeros del vecindario, de la colonia. Eso es una relación enfermiza. Esa es una relación que está destruyendo el concepto de la persona y habla también de la inseguridad y codependencia. No es que, imagínense una jovencita que en su corazón tuvo la carencia del amor de un padre. Cuando ella entra en las relaciones de noviazgo, ella piensa que ella tiene que hacer todo lo necesario para poder retener eso que ella ama en primera instancia. Pero cuando hay esta posición que estamos hablando, entonces va a suceder que la señorita va a hacer cosas que no debería para retener el amor de ese varón. ¿Por qué cree usted que de repente hay mujeres que tienen 3, 4 hijos con 4 varones distintos? Mujeres que no saben estar solas, que tienen la necesidad de algo que llene sus vacíos y lo piensan que el varón lo va a hacer. Así que hay muchas cosas que comentar al respecto, no todas podemos abarcar, pero vamos a mencionar y recordar cuando empezamos en nuestro tema de renovación y hablamos de renovar nuestra relación con Dios, vamos a tener que actuar con madurez, con honestidad, a la altura de la persona con la que estamos. Usted se puede dar cuenta de las carencias que tiene la otra persona emocionalmente hablando. Y si usted, por ejemplo, se enoja y la novia trata de contentarle siempre, usted se está aprovechando de esa situación. Así que actuemos a la altura. Tiene que ver con ser íntegros. Otra vez, transparentes. Honrar la presencia. Ver a la persona, insisto. Si tú te das cuenta que la persona con la que te estás relacionando tiende a jugar esta posición, tu trabajo maduro, sano, es tratarle como si fuera al igual que tú. A veces queremos trabajar las relaciones, yo soy tu papá, yo tengo que darte permiso para que vayas a la fiesta. No. En el noviazgo no tienen que darnos permiso más que papá o mamá, no el novio o la novia, no. Tratemos como adultos a los hijos inclusive. A veces queremos manejar la relación del papá adulto con el joven ya. Tú me tienes que hacer caso porque soy tu padre. Estamos todavía tratando de proyectar dominancia a través de la imposición. No, eso no es madurez. Madurez es llevar, hijo, esto que estás haciendo no está correcto, no me agrada,
mira lo que dice Dios. Yo no lo apruebo. Tienes 18 años, la decisión la vas a tomar tú, pero las consecuencias, acuérdate que pueden ser graves. Segundo, tenemos que pensar que en toda relación podemos brindar un servicio, aportar valor a la relación. Abramos nuestro corazón para una conexión con las personas. Que hay un riesgo de dolor, sí lo hay. Nos pueden fallar o podemos fallar. Es más, a estas alturas del partido usted ya debe de saber, falló a alguien, lastimó a alguien. Usted ya sabe, lo lastimaron, lo hirieron. Pero lo más triste de todo es saber que estamos heridos, sabemos que hemos lastimado y todavía no hemos tenido la capacidad de perdonar. No tenemos la capacidad todavía de pedir perdón. Eso es muy triste. Número 3. Un indicador de una buena relación interpersonal es cuando tengo la posibilidad de comunicar lo que pienso, lo que siento, y lo hago de manera honesta. Si en la relación donde estoy, expresar mi punto de vista es así como, y me van a marcar, me van a rechazar, me van a criticar. Mire, esto pasa aún en las iglesias, cuando estamos en reuniones de ministerios. A veces puede hablar un líder, puede hablar una hermana, un hermano. Mire, y ya hay hermanos que cuando, ya va a empezar la hermana con sus cosas. Ya va a empezar el hermano con sus detalles. No estamos siendo honestos y permitiendo una comunicación de respeto y de tolerancia. Hay que aprender a escucharnos. No es fácil. Nadie dice que es fácil. La comunicación, si fuera fácil, no hubiera tantos problemas. Pero hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nos falta sabiduría, pidámosla, porque debe haber sabiduría para decir las cosas y debe haber sabiduría para escuchar las cosas. Otro beneficio que nos va a traer cuando hay amabilidad, cuando hay paciencia, cuando hay lealtad en una relación interpersonal. Imagínate, sobre todo a nivel universidad, pensémoslo así, o a nivel trabajo, que cuando tú llegas al trabajo, imagínate que el pastor te va a visitar al trabajo y los compañeros donde te mueves es un grupo difícil. Y que de repente me ves, les presento aquí a mi amigo Rigoberto, porque no quieres que sepan que eres cristiano. Hay que ser amables, hay que ser pacientes y hay que ser leales. La lealtad, hermanos, es una disposición del corazón para aceptarte, escucha bien, para dar lo mejor de mí. Paciencia, pues sí, todos fallamos alguna vez. Así que no se queje si le fallan, porque usted también falla. Amable, en la manera, insisto, que habla, que contesta. Por ejemplo, es muy típico en la iglesia, de repente yo contesto el teléfono y contesto, o a usted que de repente le marcan a su casa y de repente, ¿está Juan? O sea, ni siquiera dice, buenos días, oiga, disculpe, ¿se encontrará por ahí Juan? No. Llegamos con esa actitud, no tenemos ninguna amabilidad y eso finalmente va a afectar, escuche bien, la relación interpersonal. Séptimo, hay que tener un propósito común. Si no tengo un propósito común, ¿qué sentido tiene continuar una relación? ¿Tú quieres tener hijos? ¿Estás en una relación de noviazgo? Perdóname, de unión libre. Pero con el que estás o la que estás no quiere tener hijos. ¿Qué sentido tiene tener una relación así? Si vas a entrar en una relación, antes de entrar en una relación, averigua. ¿Quieres casarte? ¿Piensas acerca de Dios? ¿Es un valor importante en tu vida? ¿Tienes temor de Dios? ¿No lo tienes? Tenemos que tener, hermanos, ahí la capacidad nosotros de ser transparentes, honestos, leales, pacientes, amables. Jesús, ¿cuánto tiempo fue paciente con nosotros para aceptarnos y traernos a su reino? ¿Se acuerda?
Así que, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Si estamos con la oportunidad de ser bendición, tengamos paciencia con los nuevos creyentes. Hay personas difíciles, hay personas que son más accesibles, hay personas que son más criticonas, más inseguras. Tengamos el amor y la paciencia para las relaciones interpersonales con estos hermanos en Cristo. Muy bien, vamos al punto número 3. Ya estamos casi terminando allí. Vamos al punto número 3. Y el punto número 3 tiene que ver con identificar ahí las raíces, identificar por ahí las barreras que impiden que tengamos relaciones interpersonales sanas. Hay 4 dimensiones que usted tiene que considerar. La primera tiene que ver con lo que dice Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. En un hogar, a usted le pueden enseñar valores de respeto, aún para la gente más humilde, la menos preparada, o le pueden enseñar el ser arrogante y ver con cierto menosprecio la gente que no fue a la escuela, por ejemplo. La herencia de nuestros padres. ¿Qué heredamos de nuestros padres? A veces heredamos de nuestros padres hábitos como querer controlar, ir con agoreros a que nos den una barridita. A veces aprendimos de los padres a estar peleando, gritando, insultando. A veces aprendimos de los padres quedarse callados, por amor, por respeto, no decir nada. A veces aprendimos de los padres pasar por alto la ofensa. Aprendimos de los papás a perdonar, a ser nobles. ¿Quién te enseñó a hacer lo contrario? Tú mismo, a través de lo que fuiste creyendo, fuiste aprendiendo, o las heridas que te trajeron a tu corazón. Pero finalmente, escuche bien, la herencia de nuestros padres es importante que la entendamos. Cuando usted ve las oraciones de Nehemías, de Daniel, por ejemplo, que sienten pesar porque usted sabe la condición de Nehemías y la condición de Daniel, en el sentido de que están en reinos extranjeros, bajo circunstancias distintas si usted quiere, pero están en lugares distantes. Y usted y yo podemos ver cuando están pidiendo perdón, tanto Daniel como Nehemías. Pedimos perdón por el pecado de nuestros padres, te pedimos perdón porque nuestros padres no escucharon a los pastores, en aquel tiempo vamos a llamar profetas, pero mis papás no hacen caso a la palabra, mis papás no hacen caso a la predicación, mis papás, etcétera, etcétera. A veces nosotros tenemos que entender que lo que somos es porque no nos hemos desprendido de lo que papá y mamá hicieron en su vida personal. Segundo, vamos a hablar de las heridas del alma, la salud, ya lo platicamos la semana pasada, no voy a ahondar mucho. La base bíblica usted la va a encontrar ahí en Isaías 61, versos del 1 al 4, afligidos, quebrantados de corazón, enlutados, cautivos, angustiados, abatidos. ¿Cuántas situaciones hemos pasado en la vida personal? Son distintas. ¿Qué tan dolorosas fueron? Son distintas. ¿Cuál es la huella que dejaron en sus corazones? Son diferentes. Podemos haber vivido la misma experiencia entre dos personas, pero la consecuencia en una a la otra es distinta, porque entra en juego sus creencias, sus convicciones, su personalidad, su temperamento. Pero a Dios con todos nos trata por igual, con amor, y nos quiere ayudar a sanar. Sí, a lo mejor cuando usted escucha historias complicadas de abuso psicológico, por ejemplo, de historias, a mí me tocó de consejería, mi mamá nos amarraba a la pata de la cama con una cadena porque ella tenía que ir a trabajar y tenía miedo que nosotros nos saliéramos. ¿Se puede imaginar el daño?
Escuche, y son experiencias de personas cristianas que por la gracia de Dios alcanzaron salvación, pero su trauma emocional no está totalmente superado ni sanado. Así que tengamos un corazón de misericordia. Antes de juzgar, antes de criticar, antes de señalar, hey, tranquilos, no somos mejores que los demás. No es que no tengamos pecado, es que no tengamos misericordia en medio de las relaciones interpersonales. Tercero, la salud espiritual. Nuevamente, el pecado. No es lo mismo un pecado que tiene que ver con una mentira a la edad de 5 años que una mentira que tú le dices a tu esposa. No es lo mismo. Las consecuencias de una mentira a papá y a mamá, pues a lo mejor fue una tunda. O a lo mejor un castigo de no darte dinero o ya no dejarte salir por 3 días, una semana. Pero mentirle a tu esposa podría significar el divorcio. Que tu familia terminara. Así que nuestra salud espiritual tiene que ver, hermanos, que tengamos limpia conciencia. Como dice Colosenses capítulo 3, como lo vimos en el servicio, hay que apartarnos, hermanos, de toda impureza. Dice el versículo 12, hay que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Por último, algo que generalmente no se toca en las iglesias bautistas es los caminos del ocultismo. Repase, pregúntese, ¿quiénes de mis abuelos, mis padres, mis tíos, hermanas practican o practicaron la brujería? ¿Cuántos de mis familiares me llevaban a mí a que me barrieran o yo iba y les acompañaba? ¿Qué día a mí se me ocurrió jugar la ouija en la escuela? Etcétera. Hermanos, es triste decirlo, pero a veces queremos nosotros controlar las cosas del mal en nuestra capacidad. ¿Sabe? No se puede. Hay que tener humildad para reconocer que el que pelea nuestra batalla es nuestro Señor Jesucristo. Los caminos del ocultismo son peligrosos. Hay que tener cuidado con el tipo de películas que vemos. A veces nos atrae este misterio, a veces nos atrae estas cuestiones ocultas. Tengamos cuidado. Punto número 4, estamos terminando en esta última sección nuestro tema de renovar nuestras relaciones interpersonales. En este punto, hermanos, las relaciones interpersonales, escuche bien, solamente Jesús puede ayudarnos a amar, a perdonar, a restaurar, a restituir inclusive. La Biblia nos dice en 1 de Juan 4:8, nos habla que Dios es amor. Y en ese mismo pasaje nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. En otras palabras, no sabemos amar. Venimos acarreando el síndrome de Adán. Para resolver el conflicto culpamos, atacamos, descalificamos, humillamos. Queremos que el otro se sienta culpable porque yo no quiero reconocer que estoy mal. Claro, una relación así no puede funcionar. Un principio de manejo de relaciones interpersonales. Nuestro amor filial está limitado. Nuestro amor filial tiene un tope. Hasta aquí va a llegar. Esto es lo último que te voy a pasar en esta relación. Tú vuelves a hacerme una infidelidad y yo me voy a separar de ti. Por ejemplo, a veces en los hijos no puedo perdonar a mi papá porque yo veo cómo golpea a mi mamá. El amor filial tiene un tope, no da para mucho, pero el amor de Dios excede todo conocimiento, rebasa por mucho nuestra capacidad de comprensión. ¿Sí?
El amor de Dios, escucha, ha sido derramado en nuestros corazones según Romanos capítulo 5, verso 5. Y entonces usted diría, bueno, a ver, ¿por qué si Dios derramó su amor en mí, yo todavía no puedo transformarme? Porque hace ratito hablábamos de las barreras que te estorban. Si tú estás resentido, el amor de Dios está detenido. Así de sencillo. Hasta que tú no perdones, hasta que tú no pidas perdón, según el caso, hasta que no te perdones a ti mismo, el amor de Dios no puede fluir, no puede inundar todo tu ser. El amor ágape, el amor perfecto, que no busca lo suyo, no se jacta, no se envanece, que no se enoja. Ese amor de Dios fue traído a nuestra vida en la persona de Jesús. Cuando dejamos que Jesús tome la dirección de nuestra vida, entonces vamos a ser hombres espirituales. Segundo, pues el amor tiene que ver con el perdón. Si el perdón lo mencioné, creo que en una predicación o en el estudio pasado, el perdón es tan importante que Jesús, en la oración del Padre Nuestro, recuerda cuando habló, él dijo, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cierra la oración del Padre Nuestro y Jesús añade en el versículo 15 del capítulo 6 de Mateo, déjenme recordarles que si ustedes no perdonan a quienes les han lastimado y ofendido, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará. El perdón es liberador. No es quitarle el pecado a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, no. El perdón es que el dolor que te tiene atorado, que a veces inclusive no lo puedes ni verbalizar en tus oraciones. Hay gente que no puede hablar a la hora de estar en consejería, no puede, miren, están atorados y por eso se enferman del cáncer en garganta y de otros problemas. Pero cuando usted puede verbalizar, Señor, me duele lo que mi papá me hizo, y usted perdona, suelta ese dolor, entonces usted se vuelve más como Jesús. Usted ve a Jesús amargado en la cruz. Usted ve a un Cristo colgado en el madero, resentido con la población de Israel, con Pedro o con los discípulos que lo abandonaron, o con sus hermanos en la carne que pues no los seguían muy de cerca. No, Él está colgado en el madero y es capaz de levantar su oración a su Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si pudiéramos perdonarnos muchas cosas, se acabarían las guerras que hay en nuestro corazón por diferentes razones. Tercero, la restauración divina versus la restauración humana. Mire, nosotros en la restauración tenemos que entender que cuando venimos a Cristo, veníamos con una imagen deteriorada, culpables, condenados, esclavos, ciegos, etc. Llegamos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador, libres. Y uno empieza a pensar, ¿qué es eso? ¿Cómo se vive la libertad en Cristo? Ya no somos ciegos. Bueno, ¿y qué es lo que voy a ver ahora? Porque Jesús inclusive cuando habló con Nicodemo le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Hay cristianos que no ven todavía el reino de los cielos. Hay cristianos que ven personas, hay que ven templos, que ven cultos, que ven púlpito, que ven al pastor, que ven a la iglesia, pero no están viendo el reino de Dios. Hay cristianos que no están viendo los campos blancos, listos para la siega. ¿Cuáles campos blancos? ¿Dónde están? Porque ni siquiera están pensando en hablar de la palabra de Jesús ni del evangelio. Pero lo interesante de esto es la restauración primero. Quiero que vea que todo lo que está ocurriendo dentro de usted, que no se va a resolver en 50 días, pero que Dios en su misericordia lo puede resolver en un mes, 6 años, no sé cuánto tiempo cada quien. Ya dijimos que varía de persona a persona. ¿Cuánto tiempo le tomó a Pablo dejar de perseguir a la iglesia para convertirse en un predicador hacia los gentiles? Usted saque sus conclusiones. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que Jesús está tratando de restaurar aquí dentro de usted es la imagen de Dios acá. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Vamos a ser semejantes a Jesús. Esta imagen de adentro es
usted cuando deje de decir, yo ya no soy lagunero, yo ya no soy tan pequeño, yo ya no soy el enojón, yo ya no soy el criticón, yo soy un siervo del Dios viviente. Yo soy un instrumento útil en las manos de Dios. Cuando cambia su cassette, cuando cambia su mentalidad, usted va a ver que Dios está restituyendo dentro de usted lo que originalmente se perdió por causa del pecado. Por último, la restitución. Hablamos de la restauración y ahora hablamos de la restitución. Vamos a hablar de la situación de esposos, que es muy práctico el tema. Los esposos se pelean. Quizás vamos a hablar de un momento de infidelidad. ¿Va? Lógicamente, el esposo le parte el corazón a la esposa con esos detalles de infidelidad y en ese momento se rompe la confianza. Ahora, la persona que está lastimada tiene que tomar la decisión. 1. Quiero perdonar. Porque si no perdono, escuche bien, no puede haber restauración. Si no perdono y no restauro, no puede haber restitución. A veces somos tan ligeritos en entender el asunto del perdón que, caso típico que he escuchado cuando ha venido a consejería gente, ya decidimos que le vamos a echar gana, nos perdonamos todo lo que hicimos hasta aquí, borrón y cuenta nueva y vamos para adelante. ¿Sabe qué? Eso no funciona. Eso es humano. Eso es decir, yo puedo superar mi dolor. ¿Qué dijimos hace un instante? Necesito de Jesús para amar, perdonar, restituir, restaurar. Sin Jesús, ¿cómo voy a amar? Sin Jesús, ¿cómo voy a perdonar? Si no he experimentado el perdón de Dios en mi vida. Todo lo demás seguirá siendo humano. Ahora, estamos hablando prácticamente de la restitución. La esposa primero va a perdonar. Bueno, tendrá que tomar la decisión de querer perdonar, pero supongamos que perdona. Eso no significa que ya en automático la esposa le está regresando la confianza a su esposo. La restitución, o si te quiero dar la confianza, va en un proceso de construcción entre la pareja. Ahora, mire la hermosura de Dios. En el momento que nosotros le pedimos perdón y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, vuelve a poner vestiduras blancas y vuelve a darnos la oportunidad de reintegrarnos a sus filas. Así que Dios es capaz de olvidarse del pecado cuando nos perdona. Nosotros no. Nosotros tenemos una memoria emocional. Me hizo, no 1, 2 veces. Me dolió. Y quiere que yo le devuelva la confianza, ya no puedo. Pero este es el proceso para restaurar relaciones, reconciliar, restituir, llegar nosotros a poder perdonar. Perdonar no es asunto de tontos. Es que te van a ver la cara, esas son palabras del diablo. Perdonar es parecerme a Jesús. Cuando llegamos a los pies de Jesús, empezó una vida nueva. Y la vida nueva, hermanos, estamos en un proceso de santificación, de renovación y transformación. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando Jesús venga por nosotros. Necesitamos de Jesús que sea Señor de nuestra vida, para que Él vaya quitando de nuestra vida toda barrera, toda imperfección. Hermanos, Dios los bendiga y que este tema lo podamos poner en práctica día a día en nuestras relaciones interpersonales.